Buenas noches, amigos, amigas del fútbol aragonés. Bienvenidos a un nuevo programa de La Grada FM, donde vamos a analizar todo lo que ha ocurrido y sobre todo lo que va a ocurrir, que tenemos tela de cosas que mostraros en este programa donde se estrena por fin Fernando Mena. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Francho. Nuestra voz en el fútbol juvenil. Ya podéis leer sus crónicas en nuestra web, sobre todo de Liga Nacional, también de la División de Honor Juvenil. Nos centramos en lo que ha ocurrido esta semana, una semana muy prolífica para nuestros equipos, a excepción de, del Santo Domingo Juventud, que los mozos están en otra liga, están disfrutando de estos últimos envites que les quedan, ¿no? En esta competición tan bonita y tan igualada en muchos tramos de esta competición. Complicada, la verdad es que sí. Y bueno, sí, ha sido una jornada muy positiva porque pues de los 4 equipos aragoneses, 3 victorias y lo que comentaba Francho, la derrota del Juventud, pues que al final pues se le niega esa victoria también en casa, que pues al final las malas dinámicas, al final pues se junta todo, ¿vale? Y bueno, pues al final es verdad que pues al final cayeron derrotados 1-3 contra el Girona. Y bueno, pero hay que seguir hasta las 4 jornadas que quedan, que yo creo que van a dar alguna sorpresa, ¿eh? Algún equipo por ahí que parece que tal, un Mercantil dentro de 2 semanas, que juega en el campo de Juventud. Y bueno, ahí veremos a ver lo que puede pasar. Bueno, yo tuve la suerte de poder narrar 2 de los partidos de División de Honor Juvenil. El del Racing no, que me habría gustado, la verdad, pero bueno. El del Santo Domingo Juventud y el de la Sociedad Deportiva Huesca. El Santo Domingo Juventud a mí no me disgustó. Sí que es verdad que era un día con una ciercera tremenda. Te venía el Girona, un equipo pues que ha estado jugando la Champions, la Euroleague. Y bueno, al final dieron la cara y se ha notado un poco la mano, ¿no? de su nuevo técnico. Sí, no, está claro que la actitud del Juventud, sus jugadores, está claro que están todos los partidos ahí dándolo todo y bueno, pero es verdad que, por ejemplo, con Alex Cuartero, que también hizo un gran trabajo en el Juventud, y bueno, ahora con la llegada de Carlos Basarte y Piñel de segundo en el cuerpo técnico, pues bueno, es verdad que pues se ha visto otra cosa, pues más actitud, pero bueno, al final es verdad que ha habido muchos partidos que se ha ido por en muchos puntos que han podido sacar. Hace poco el día de la Dan, que estuvieron ahí casi una Dan que va segundo clasificado y pues, estuvieron a punto de sacar un punto allí y bueno, al final se les van puntos, que al final esa dinámica es lo que hablamos antes, que pues te hace estar abajo y ya es casi imposible que así ha sido de perder la categoría, claro. Bueno, y ayer por la tarde decía que la Sociedad Deportiva Huesca estaba ante una final contra la Mercantil porque, estaba bastante cerca de esa zona donde está todo el lío. Y ayer, los chicos de Serrano que dieron un golpe encima de la mesa, 5-1, y pudieron ser muchísimos más. Se les vio enchufados, se les vio incluso hasta con el gol en la segunda parte, comenzada la segunda parte, donde sí que se veía que la Mercantil quería ir a por el partido. Ahí, pues como digo yo siempre, ¿no? Salió la rasmia de Roche, de Fontán, esos jugadores que son determinantes, ¿no? en la escuadra alto aragonesa, con un Fofana bigoleador. Y bueno, pues oye, que le hacían un extraordinario favor al Racing Club. Al Racing, exactamente. O sea, es que ayer fue una jornada que entre todos los equipos aragoneses pues hicieron ahí, igual que el Real Zaragoza, pues ganaba también al Badalona, pues igual que pues, el Huesca le hizo un favor muy grande al Racing. Y es verdad pues que el equipo de Diego Serrano pues fue muy superior. Y como dice Francho, pues aunque se pusieron, luego cortaron distancias, rápidamente marcaron el tercero, cuarto y bueno, como dices, pudieron ser muchos más. Y bueno, pues ahora la semana que viene también tienen una salida complicada, creo que es contra el Gimnàstic de Manresa, pero bueno, yo creo que Diego Serrano ha trabajado muy bien este año, ha hecho un equipo muy competitivo
Y bueno, no creo que tenga problemas de aquí a final del tramo que queda de campeonato de salvar la categoría, vamos. Yo creo que ayer fue un golpe encima de la mesa, pero también te digo, ayer hacía la broma. Digo, hoy están todos los jugadores del Racing, todas las actividades del Racing, la directiva, hoy son todos de la Sociedad Deportiva Huesca. Porque Sí, sí, era necesario el meter a la mercantil en ese lío, en ese follón. Ellos ya hicieron los deberes el sábado en un encuentro que yo pude ver el último tramo porque lo alargaron. Yo entiendo que sobremanera se fueron a los 100 minutos de juego, que eso es una salvajada en la división del juvenil. Y oye, le sacaron la rasmia, le sacaron el poderío y una victoria que desde luego nos lo decía su míster hace 2 o 3 programas, que tenía la liga el mantenerse, pasaba por ganar en su pista, en su cancha, en el Parque Deportivo Ebro, y desde luego lo han cumplido, ¿eh? Sí, sí, fue un partido, como dice Francho, los que lo vimos, bueno, o sea, trabajado, bueno, contra todo, contra el viento, contra todo esto que comentas tú, o sea, tiempo de descuento, expulsiones, y como dices, es que el Racing acabó con uno menos, pero acabó en el otro campo, como, o sea, atacando y a por el partido, que así fue, como dijo Roche hace aquí unas semanas, pues que el equipo iba a competir hasta el final y que iban a conseguir el objetivo. Y yo de verdad, lo tienen un calendario muy complicado, pero la verdad es que se les ve con una confianza, o sea, brutal. O sea, es que se les ve al equipo súper enchufado. O sea, yo lo veo súper enchufado. Tenemos comentario. Nos dice Canfranero, ¿tiene alguna probabilidad al Santo Domingo o ya está todo perdido? Está todo perdido. Está así, está ya matemáticamente, claro, descendido, sí. Sí, bueno, sí. Lo que hablamos, ahora tienen que disfrutar de estas últimas jornadas que les quedan en esta división de honor juvenil, que no todos los equipos llegan. Yo lo decía en la narración, es muy complicado, muy complicado que un equipo y un club modesto, como puede ser el Racing, como puede ser el Santo Domingo Juventud y otros tantos, que no pertenecen a ninguna cantera de ningún club de estos de segunda o de primera división, estén dando la cara. Por lo tanto, todavía tiene más mérito, ¿no? Lo que están Más haciendo mérito, nuestros claro. equipos. Sí. Es que tú cuando planificas una temporada, pues Juventud, Racing, pues cuentan con unos jugadores y dentro de esos jugadores, pues bueno, pues que tienen un nivel que pues hay que trabajar, hay que seguir trabajando y luego vienen las lesiones, vienen muchas circunstancias que, pues bueno, pues que al final, pues eso es lo que marca, es lo que marca la diferencia, Francho. Como dices, hay muchos equipos que tienen mucho potencial, muchos jugadores, equipos B que pues lo mismo, con muchas plantillas y bueno, pues eso al final se nota y que es lo que le ha pasado al Juventud, es que al final el año pasado hizo un trabajo brutal Cuartero y pues, no ha tenido suerte y bueno, ahora con Carlos Basarte y Piñel, como comento, pues le han metido para seguir los chicos con actitud, pero bueno, pues no les ha dado para salvar la categoría. Bueno, si te parece, tenemos un protagonista de excepción, uno de los que la lió el sábado y que hoy esperemos que la líe con nosotros aquí en La Grada FM. Izan. Hola, buenas. Muy buenas noches. Bueno, buenas noches. ¿Cómo la liasteis el sábado, eh? Eso es un partido que no es 3 puntos, que son 6 puntos. No, totalmente. Además, con el tiempo que hacía, el rival que venía, las condiciones en las que estábamos los dos equipos, pues es que al final son 3 puntos, pero que como dices tú, que es que al final saben como si fueran 6. Hola, Izan. Izan, buenas noches. Hola, buenas. ¿No me escucháis? Sí, te escuchamos. Ah, vale. Bueno, no, primero enhorabuena, como dice Francho. Y la verdad, los que vimos el partido, yo me quedé con un detalle, sobre todo tuyo, que a balón parado, tanto tú como creo que era Darek del Cornellá, cada que tocabais la bola a balón parado, o sea, se veía que iba a pasar algo, que así fue, porque al final tú marcaste a balón parado y Cornellá os empatan de otra falta votada por Darek. O sea que hubo ahí este duelo a balón parado entre tú y él que fue bonito, la verdad. Sí, la verdad es que al final, bueno, cuando juegas
A ver, que se nos ha quedado congelado. Cualquier Sí. cosa, Izan. ¿sabes? Ahora, Cualquier ahora. mínimo toque o lo que sea puede ir hacia adentro, puede complicar el portero y al final, pues bueno, más con el aire a favor como fue en mi caso, Sí. bueno, nos encontramos con el gol y al final nos hicimos con la victoria. ¿Qué cambio habéis notado desde que Roche se ha hecho cargo del banquillo? Porque lo tuvimos hace pocas semanas aquí en el programa y él decía, todo pasa por ganar en casa, por hacernos un equipo muy fiables en casa y si ganamos en casa nos salvamos. A ver, no, totalmente. Desde el primer día el mensaje era claro, complicarnos lo menos posible, no estábamos como para especular en atrás, estábamos solamente para hacerlo fácil, para buscar el fallo del rival y así es como estamos jugando. Al final no nos complicamos para nada, jugamos muy directo y al final en estas últimas jornadas estamos aprovechando muy bien los fallos de los rivales. Una cosa, Izan, yo creo que también hay un momento clave en el partido cuando llega la expulsión de Lope, que ahí, claro, es verdad que pues, parece que el partido ya va a acabar en empate, pero rápidamente reaccionáis. Roche también mueve ahí un poco piezas en el equipo y bueno, es que a la siguiente jugada, a los pocos minutos llega el gol de Enzo, que se hace una jugada ahí en el área, se busca el penalti y bueno, y es que remontáis el partido otra vez y acabáis siguiendo a por más, a por más. O sea, es que eso es, vamos, es lo que yo creo que ha cambiado en el Racing. De aquí hasta hace, bueno, lo que hablamos el otro día, que hace 12 jornadas que ahora salís del descenso, o sea, desde diciembre. No, totalmente. Yo creo que somos un equipo, pues que somos unos chicos muy comprometidos, que tenemos alma, como dice nuestro segundo entrenador. Y yo creo que se vio bastante claro en el partido. Les expulsan a un jugador, nos empatan el partido. Muchos equipos se podrían llegar a venir abajo, pero al final éramos conscientes de que jugábamos en casa, de que necesitábamos los 3 puntos, que teníamos que salir de ahí de una vez por todas. Y al final, pues las ganas que le pusimos cada uno y nuestra lucha fue lo que nos hizo llevarnos el partido. Y ayer también hay que decir que yo me imagino que también estoy pendiente de el tremendo regalo que hizo la Sociedad Deportiva Huesca al Racing, con esa victoria. Porque aparte de que ellos evitan el entrar en esa pelea, ¿no? Os meten a un nuevo equipo ahí en esa lucha por el descenso. No, totalmente. Al final, contra más gente metamos en el ajo, va a ser mejor para nosotros, más posibilidades de poder salir. Al final, ahora mismo dependemos de nosotros mismos. Sí que es verdad que el calendario, pues bueno, que viene gente de la zona alta, pero ya te digo, ahora mismo estamos en estado de gracia, que no le tenemos miedo a nadie y saldremos como estamos saliendo en estos últimos partidos, ¿no? A ganar, a presionar, a luchar y a no ponérselo fácil a ningún rival. Izan, lo único que también en el lado personal tuyo tienes que estar súper contento, ¿no? Porque has llegado este año, has jugado prácticamente todo. Creo que un partido no has jugado, no sé si creo que fue por sanción o no lo sé. Ahí ya, pero bueno, 4 goles, tanto con Floria como con Roche, eres una pieza clave. Te ponen de lateral, que te ponen de extremo, o sea, y yo Es creo que estás. polivalente, ¿eh? Este muchacho es muy polivalente. Yo creo que tiene que estar súper contento, ¿no, Izan? Sí, al final uno cuando llega a un equipo lo principal es jugar, aportar su granito de arena en el equipo, ya sea como medio centro, como lateral, como extremo. Al final yo soy ahí uno más, yo tengo que cumplir, hacerlo lo mejor posible y sin importar y sin poner ninguna cara, ya juegue, no juegue, por todo el partido, 5 minutos, lo que sea necesario para ayudar al equipo, ¿no? Fíjate, Izan, yo ahora viendo la clasificación en el perfil nuestro de la Grada FM, estáis, bueno, el Huesca ya con 32 puntos, al igual que el San Francisco, ¿no? Han metido ahí un buen colchón de puntos. Sí. Pero es que vosotros estáis 11º con 28, al igual que el Mercantil, que lleva 28 también, y ya Cornellá y Badalona con 28 y 25. Cuatro Sí. equipos para esas plazas de descenso. Como tú dices, en diciembre soñabais con tenerlo en vuestra mano, o sea, que fuerais vosotros los que decidierais, oye, que nos podemos quedar y venga, y vamos a darlo todo.
Bueno, al final diciembre fue un mes muy duro para todos. Estábamos en una situación que no era la que yo creo que merecíamos. Al final, en las primeras jornadas también demostramos el equipo que éramos y bueno, ahora estamos en una situación en la que dependemos de nosotros mismos. Hay 4 equipos metidos en el ajo, incluso 5 con ese San Francisco que tampoco lo tiene fácil. Así que solo nos queda seguir luchando, continuar con el trabajo que estamos haciendo, seguir haciéndolo bien y poder terminar esta liga que pase lo que pase, nos quedemos tranquilos con nosotros mismos y que podamos seguir disfrutando y recordemos esta etapa como algo bonito. Si es salvándonos, pues mejor, y si no, pues al final nuestro trabajo está siendo ahora mismo excepcional. También lo fue durante un gran tramo de la temporada. Así que solamente tenemos que seguir, queda el último empujón, darlo todo por parte de todos y a sacar buenos resultados. La última ya, y te dejamos libre, porque se nos comprime mucho la cosa. Lo primero, contra el Nastic de Manresa, ¿qué Racing vamos a ver? Y luego, pues... Nastic de Tarragona, Francho. Nastic de Tarragona juegan la semana que viene. Exacto. Como hay 2 Nastic, ya se me trafuca a mí la cosa. Contra el Nastic de Tarragona, cantera del equipo de Primera Federación. ¿Y dónde te veremos la temporada que viene? Bueno, al final contra el Nastic de Tarragona no deja de ser un partido más. Es verdad que las balas acaban, que quedan 4 partidos, que no queda nada. Tenemos que salir a por todas. Al final no nos vale salir a especular, tenemos que ir a por ellos, a degüello, a ganarles, a presionarles, a que sea un incordio para ellos y obtener el mejor resultado posible. Y sobre todo no quedarnos con las ganas de luego en el autobús, si yo hubiera corrido más o si yo hubiera hecho un esfuerzo más, al final quedarnos tranquilos con el partido que hagamos, sacar el mejor resultado y conseguir escalar en esas posiciones de la tabla. Y con Francho, respecto al año que viene, ni idea, Sí. la verdad. Lo mejor posible. Yo estoy centrado en acabar el año bien, en disfrutar de este año que al final soy el último año juvenil, que esto pocos lo juegan, que soy uno de los afortunados, que al final todo el mundo ve esta categoría muy bonita, que baja mucha gente a ver los partidos, que desde fuera es muy bonito, pero vivirlo desde dentro es muchísimo más. Izan, solo te voy a hacer la última pregunta, ¿vale? Dime si Roche en los entrenos es igual de activo que en los partidos, porque, o sea, dinos, hiperactivo, sí, hiperactivo. Te diría que esa está mal, la verdad. Pues lo dejamos ahí en todo lo alto. Con el imperativo del Mister. Un abrazo, Izan. Un abrazo. Izan. Buenas noches. Bueno, Fernandico, nos vamos ya con el femenino. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Vamos con Luis. Buenas noches, Francho. Muy buenas noches, Luisico. Vamos muy rápidamente con lo que ha pasado en el femenino. Yo ya te puedo decir cómo ha quedado la Sociedad Deportiva Huesca. De mis entrañas y de mi corazón, madre del amor hermoso, hablaremos de la Moviola. Bueno, pues sí, os cuento. Sociedad Deportiva Huesca 1, 3 Eibar, Sporting 1, 1 Zaragoza femenino. Tuvo pocas opciones el Huesca, hay que decirlo así. Fue muy superior a la Sociedad Deportiva Eibar y bueno, así refleja el marcador. Por otra parte, pues con la salida del Zaragoza femenino a Gijón, un equipo que está metido en descenso, un equipo que se está jugando la vida. La verdad es que el empate pues seguramente no era el resultado que buscaban, pero para mí, pues estando como está todo el tema de apretado, no me parece mal resultado. Campo de césped natural, al que no estamos aclimatados. Así que, bueno, ese empate nos sigue manteniendo a 6 puntos sobre el descenso del Zaragoza femenino y 4 puntos la Sociedad Deportiva Huesca. Quedan 12 en juego. Así que vamos a seguir fuera de esos puestos y no son distancias definitivas, pero sí que bueno, que es una distancia bastante prudente quedando solamente 4 jornadas en juego. Yo te decía lo de la Moviola porque este sábado me tocó hacer doblete, el segundo partido de la Sociedad Deportiva Huesca y en la base aragonesa del fútbol, y en los últimos 10-15 minutos aproximadamente, que fue cuando salió Yamila, la uruguaya,
Penalti sobre Carol, anota Yamila, se planta delante de la portería, le intenta tirar un globo, que yo creo que ahí pecó de ingenuidad porque el palo corto lo había dejado desprotegido y podía haberla metido por ahí. Pero luego, en el descuento, sí que Bea Parra consigue lanzar, el balón golpea en el travesaño y yo creo que entra, pero es que luego la defensora de Leibar B se quita de encima a Yamila. Se la quita de encima, o sea, es que se ve claramente en la imagen cómo le mete un empentón y la derriba, claro, con el consiguiente cabreo de las jugadoras de la Sociedad Deportiva Huesca, que sí que eran el 94, pero oye, un 2-3, pues parece como que puede poner nervioso, ¿no? Al filial del conjunto armero, que tengo que decir que una auténtica pasada, ¿eh? Sobre todo su jugadora, Maren Uranga, la que se llevó el hat-trick. Si podéis ver el tercer gol, porque es un auténtico golazo. Yo no sé esta chica cuánto tiempo durará en esta segunda federación, porque creo que está para jugar en una categoría muy, 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 muy superior. ¿Contra quién se la van a jugar las nuestras esta próxima semana? Pues la próxima semana hay parón, pero bueno, vamos a informar de que dentro de 2 semanas será Zaragoza Femenino contra el Avilés y Athletic Club de Bilbao contra Sociedad Deportiva Huesca. Bueno, Pues a ahí remar. tienen A remar. 2 huesos complicados, pero lo dicho, nos estamos jugando muchas cosas y hay que ir a por todas. ¿Qué tal va la tercera? Dame alguna alegría, anda. Pues pocas te puedo dar, pero bueno, alguna a... vamos a contar. Ruidoms 2, 1 Ebro, Español 4, 0 Valdefierro y Zaragoza Femenino 2, 0 AM. Ahí tenemos una muy buena victoria, sí, y la única. AEM, un equipo que tiene mucho nivel, que está muy bien clasificado y bueno, las pudieron sorprender las del Mudéjar. O sea, que una buena noticia que poder contar. Andrea Staun, ¿no? Como siempre. Sí, a Andrea Staun y el segundo de Darian. También abonada al gol. Yo espero que esas dos chicas la próxima temporada estén ya, si no en el primer equipo del Zaragoza Club de Fútbol Femenino, alguno que les dé bola. Porque creo que tienen nivel para jugar en la segunda federación. O por lo menos gol. Opino exactamente igual. Opino que son dos futbolistas ya bastante asentadas, bastante hechas, siguen siendo futbolistas jóvenes, pero con una muy buena trayectoria. Creo que llevan tiempo demostrando que tienen nivel y yo, si fuera personalmente el que tuviera que decidir, yo apostaría por ellas. ¿Contra quién jugáis la semana que viene? Sí, lo dicho, dentro de 2 semanas que hemos hablado, Ebro contra Fonsanta, Valdefierro contra Ruidoms y Mislata contra Zaragoza Femenino. Bueno, ¿y en la preferente? En la preferente también tenemos alguna sorpresita. Sociedad Deportiva Huesca 6, 0 Ricla, Real Zaragoza 1, 1 Peñaferranca, Cosmos 0, Zaragoza Femenino 0, Gancho 1, 1 Unión, Egea 2, 0 Estadio Casablanca, Balsas 4, 1 Delicias y Next Level Teruel 4, 0 Valdefierro. Bueno, lo del... Me imagino que la sorpresa lo dices por la Peñaferranca, que siempre es un clásico. Sí, porque además Peñaferranca, las de Barbastro se hacen muy fuertes en sus instalaciones. No es normal que evidentemente compitan de la misma manera fuera de lo que decimos, de sus instalaciones. Y empatar con el Zaragoza en Ciudad Deportiva, pues a día de hoy creo que está pues a la mano de De poquitos, muy ¿no? poquitos, de De muy muy poquitos, sí. poquitos. Así que, bueno, algo bien tuvieron que hacer, así que, bueno, pues darles evidentemente la enhorabuena. Luis Aranda, un placer, como siempre. Nos vemos la semana que viene. Igualmente. Un abrazo. Un saludo, adiós. Vamos con la preferente. Muy buenas. Ahí tenemos a Rafa Gracia. Con rapidez porque tenemos protagonista y protagonistas después. Bueno, sí, viene cargadita. Pues vamos con el grupo 1. Primer resultado sorpresa, ya tenemos ahí ese quinto 0 al fin del 0. Sariñena 1, Casetas 1, dos equipos que están peleando por meterse arriba, que se dejan puntos con los de abajo. Sariñena, que venía de otra vez, parecía que una mala racha, pues yo creo que ese punto les da la moral. Santa Anastasia 2, Jacetano 1, un partidazo, creo que el Santa Anastasia está arriba y el Jacetano lleva 4 semanas muy buenas. Alto Ricón 3, Ranillas 1, Sadavense 1, Peñafragatina 0, Peñaferranca 1, Urrea 2,
Sabiñánigo 1, Fraga Fútbol Base 0, Delicias 0, Ontinyent 1 y otros dos partidos de la jornada, el Sietamo 0, Robres 1. La clasificación pues sigue comandada con total autonomía con el Robres con 60 puntos y se ha metido Santa Anastasia esta semana en el segundo clasificado con 53 puntos, los mismos que Gurrea, Casetas 52 y Quinto 51. Y ya se quedaría el Ontinyent allá, yo creo que muy lejos con 45 y el Internacional muy por abajo. Y luego, pues por la parte de abajo, pues veníamos diciendo que había estas semanas atrás una plaza para varios, pues está abriendo un poco de hueco. Tenemos al Delicias con 18, Peñafraga tiene con 19, y yo creo que están desahuciados. Jacetano con 22, que ha visto cortada esa racha de 4 victorias, o sea, de 3 victorias y un empate que venían. Y luego tenemos al Fraga con 28, al Sariñena con 29, pero al Ranillas ya con 33, con lo cual Ranillas son 5 puntos los que le saca al Fraga Fútbol Base. Sale el Sariñena esta semana en descenso con ese empate, así que bueno, está muy interesante como cada semana como cada semana. Sí, ya el Sadavense ya lo vemos que ha abandonado esa zona baja, ha sabido meterle colchón de puntos y ahora pues lo que tú dices, ¿no? Va a ser un final de liga apasionante en este grupo primero, pero el grupo segundo anda las cosas muy parecidas, ¿no? Sí, el grupo segundo había un partidazo que era el Borja 1, Alcañiz 2, Atlético Teruel 2, Cella 1, Alcoriza 0, Escarillas 0, un duelo por la parte de abajo, Magallón 2, Mores 2, Mores que sacó un empate muy importante en el campo siempre complicado de Magallón, San José 2, Cariñena 1, el Cariñena 3, Sporting Pradillano 0, Montecarlo 0, UEK 2, un partido con muchísimos goles, es Herrera 4, Mayen 4 y el Calatayud pues que hacía los deberes en el campo del Escortín Alcañiz cerrando un resultado de 0-3. A nivel de clasificación, pues creo que esta semana hay parón y que la siguiente semana pues es el partido por todo lo alto, ¿no? Me parece que es ese UEK Cariñena la siguiente semana. Cariñena con 67 puntos es líder, muy destacado, UEK 61, Calatayud 55 y Alcañiz 53. Y por la parte de abajo, pues el Morés sigue en descenso a pesar de haber sumado ese empate, porque el Herrera también ha sumado con Escalerillas. Entonces tenemos a Herrera, Morés y Escalerías con 26 puntos, Alcoriza con 21, Sporting con 15, y luego pues el Cariñena Atlético y el Cella con 27 y 29. O sea que también va a haber disparos, que se dice vulgarmente, pues por tanto, bueno, aquí yo creo que la parte de arriba está más o menos clara, pero la parte de abajo queda mucha tela que cortar. Si te parece, tenemos protagonista de excepción hoy aquí en el programa. Muy bien. ¿Quién se sube? ¿Quién se sube? Te lo dejo a ti presentar. Bueno, pues el míster del que ha sido el equipo de moda, que ahora lo tenemos un poco en horas bajas, ¿no? Pero bueno, que yo creo que a pesar de que ahora llevan unas semanas que no están encontrando los resultados, no sé a nivel de juego cómo estarán, pues yo creo que no debe de empañar el temporazo que está haciendo Javi Martín al frente del Pradillano, del Sporting Pradillano. Pues vamos con Javi. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, ¿qué tal estáis? Madre mía, anda que no te han echado flores, de mister a mister. Yo callado aquí y os dejo intimidad. Y hombre, lanza la Rafa. Se agradece siempre las buenas palabras. Que a los entrenadores ya sabes que siempre somos los más criticados. Sí, os suelen atizar, no sé por qué. Bueno, entiendo que es lo más fácil. Es más fácil atizar a uno que no atizar a 24-25, ¿no? Pero como dice Rafa Gracia, hombre, equipo de moda, equipo sorpresa, equipo revelación, pero hasta hace 4 días estabais ahí arriba en todo lo alto y dando mucho mal, en la zona de privilegio de la tabla. Sí, pues la verdad que es una cosa que no nos esperábamos nadie, o sea, ni siquiera yo. Al final, pues cuando firmo ahí es hacer un equipo prácticamente entero, sin presupuesto, cambiar un poco su método, porque ellos pues siempre entrenaban en Pradilla, eran gente de la zona. Y pues bueno, al final pues en regional preferente, pues si quieres hacer algo chulo, pues al final pues tienes que morir en Zaragoza, con el poco presupuesto que había, pues a fichar gente joven, que es lo que yo
lo que yo conozco y la verdad pues que es que me equivoqué en muy poquitos fichajes. Ha salido todo a la maravilla, el club nos apoya muchísimo, nos da de todo y pues bueno, luego hace falta también ese factor trabajo, factor suerte, que nos ha ido muy bien, pese a que ahora estamos en un momento no malo, porque en cuanto a juego y a rendimiento individual de los jugadores creo que estamos en nuestro mejor momento, pero ahora los resultados pues no te salen porque no tienes ese gen competitivo que tenías al principio, al descolgarte un poquito de arriba y no jugarte absolutamente nada, pues al final ese gen competitivo acaba bajando. Ahora lo que tengo que buscar es esa solución o esa motivación a los jugadores para seguir mirando hacia arriba, para intentar meternos solo entre los 5 primeros, que es una auténtica barbaridad, y sobre todo no descolgarnos de esa parte alta que vamos, con casi total seguridad no lo vamos a hacer. Javi, ya sabes que, bueno, que hemos coincidido algún sábado en el campo del Ebro, ya sabes que te tenemos en el fuera la lupa puesta encima de tus movimientos y de tus resultados semana a semana. Cuéntanos un poco, porque es verdad que yo hablo mucho con Óscar, ¿no? Y que al final pues lo acabas de nombrar tú, un equipo sin presupuesto, un equipo de chicos jóvenes, y que además entiendo que tampoco fuiste a buscar chicos que jugaran el año pasado en División de Honor, pues porque a lo mejor quizá esperaban otras cosas que algunos habrán encontrado y otros muchos que no, pero cuando decides un poco coger este reto del Pradillano, un equipo recién ascendido, ¿qué es lo que piensas y cómo te pones a trabajar? O sea, ¿qué es lo que valoras? ¿Chicos que ya conoces y has entrenado? ¿O chicos por rendimiento? ¿O yo quiero jugar así? ¿Cómo te planteaste un poco la confección de la plantilla? Lo primero pues es un poco saber qué es lo que quería el club. El club quería salvarse como sea, o no, a ver, tampoco como sea, o sea, tampoco teníamos una presión. Era su primera vez en regional preferente después de 24, 25 años, pues intentar salvarnos, pero sin ningún tipo de presión. Y con ese presupuesto, pues, ¿qué haces? ¿Fichas a jugadores de División de Honor? ¿Quién te va a venir al Sporting Pradillano? Porque al final no tiene nombre en el fútbol regional. Siempre está en primera y en segunda regional. Entonces, luego a la hora de fichar jugadores un poco más contrastados es muy difícil. Pero yo soy más de jugadores que de nombres. Llevo en los 2 últimos años los pasé en el Estadio en Casablanca de Liga Nacional, la generación de pues, prácticamente desde el 2000 hasta el 2007, no le queda otro año de juvenil, la conozco de arriba abajo y ahora lo que tengo que hacer es buscar jugadores capacitados para la categoría, porque jugadores buenos hay muchísimos, hay jugadores muy buenos, pero luego tienes que ver que se te adapten bien a la categoría, a tu estilo de juego, a tus entrenamientos, que en el vestuario no te den mal, que sean buena gente. A partir de ahí necesitas ese factor trabajo, factor suerte para que las cosas vayan bien. Y aquí, pues ya te digo, no tenemos presión, la gente nos trata muy bien, los chavales están súper a gusto, no les falta de nada, pues al final eso se valora. Hago también porque lo valoren, porque en otros sitios, yo que están jugando en tercera división y tal, no lo tienes en muchos sitios y eso al final le hace venir al jugador. Ahora, pues de cara al año que viene, pues oye, ya tienen un nombre en regional preferente, ostras, pero ya es un equipo que va a quedar seguro entre los 7-8 primeros. Ostras, estamos hablando ya de palabras mayores. Como hablabas que bueno, que la directiva está muy volcada con el equipo, que lo que necesitas, a no ser que sea perras, te lo dan. ¿Cómo ves al pueblo? ¿Cómo ves a la afición? ¿Qué ambiente de fútbol hay en Pradilla? Mira que es un pueblo que tiene 350, 400 habitantes, que vengan entre 250 y 300 personas todos los días me parece una locura. Al final, de todos los pueblos que hay alrededor, pues está usted Gallur, Luceni, Boquiñeni, Alagón, Remolinos. El más pequeño es Pradilla. Entonces, mucha gente de esos pueblos de alrededor también viene a Pradilla a ver el regional preferente. Luego también nuestra propuesta es muy atractiva y eso a la gente también le gusta. Las cosas van bien, la gente allí te trata muy bien, presta mucho, hay muchísimo ambiente de fútbol. Tenemos 128 socios, si no me equivoco, me parece una locura. O sea, al final es un tercio del pueblo que es socia del Pradillano. Y ahora pues lo que tenemos que hacer es
conseguir que esa gente siga estando el año que viene y si pues, se puede sumar más, pues más. Fíjate, yo te oía y me recuerda mucho a Robres, yo como monegrino, a Robres, que también es una localidad cercana a la mía, a Perdiguera, o a mi propia localidad, ¿no? A Perdiguera, que también somos un montón de socios, pero claro, salvando las distancias, nosotros en segunda B, no en la preferente. Claro, pues al final es como si metieras ahora mismo al Perdiguera en regional preferente. Pues ¿qué tienes que hacer? A Pues, punto estuvimos, Javi, a punto estuvimos sí, hace muchos años. sí, yo me acuerdo que tenían un campazo, eso sí que me acuerdo, que alguna El vez que pasé Prado, por ahí el Prado, sí. tenían Ya le gustaría tenían al Real Zaragoza de la Ciudad Deportiva tener un campo como el del Perdiguera, actualmente. correcto, sí. He pasado alguna vez por ahí y está el campo espectacular. Dale, Rafa. Y Javi, quitando a vosotros, que yo creo que habéis sido un poco lo que comentábamos, ¿no? El equipo revelación. ¿Quién es para ti el que más te ha sorprendido en positivo del grupo y quién es el que más te ha sorprendido en negativo? En positivo en el Magallón. Estuve ahí 2 años también entrenando. Presupuesto limitadísimo. Está el presidente tan solo en la directiva, la gente de la zona. Están haciendo un temporadón. Al final, en Barbadón es un campo súper complicado, es estrechito, lo tienen muy bien cogido. Son gente que al final de la zona del centro del campo hacia atrás, pues igual alguno lleva jugando 10 años juntos y eso se nota muchísimo. Es un equipo consagrado de la regional preferente, pero que es que cuesta hacer las cosas como lo están haciendo y lo están haciendo muy bien. En el aspecto negativo, pues sabéis que aún queda temporada para que puedan pasar cosas. Pues todo el mundo dice el Borja, que es recién descendido de regional preferente, pues es que va sexto. Pues es que al final la liga es muy complicada, hay partidos muy difíciles. En la zona baja se están matando entre todos. Afortunadamente nosotros ya nos hemos librado de esa lucha. Y pues ahora mismo pues, no te sabía destacar ninguno de manera muy negativa. Jandro, que es un puñetero, nos está poniendo en el chat interno. Hablad de las polémicas arbitrales. Yo no sé si te quieres meter en ese charco. Pues es que merece la pena. ¿Os tratan bien los árbitros o no? Pues habitualmente sí. Luego siempre hay casos. Yo estoy sobre todo muy descontento con las designaciones. Al final ha habido partidos intrascendentes, pues cuando íbamos arriba, estábamos terceros, cuartos, quintos, pues contra gente de abajo que te vienen árbitros muy buenos a pitar y ganes, pierdas o empates, te tratan con respeto, tienen criterio, te tratan bien y ya está. El problema es que hemos tenido partidos clave, pues cuando fuimos al Cañiz, pues que te vetan a un árbitro que esa noche la pasan al Cañiz con su novia, que a los líneas los deja tirados, que se vengan solos en su coche y no les quería pagar el desplazamiento. El partido nos lo reventó con el 2-1. Va a sacar a Tayuz, cuarto contra quinto. Dices, bueno, yo que no soy de mirar los árbitros nunca, pero para los partidos que te juegas cosas, pues me interesa mirarlo. Pues el de Calatayud, pues no lo conocía. Pregunto a árbitros, ¿este quién es? Pues uno de Teruel, que de Teruel hay 4, pues quedó cuarto, no lo descienden porque no puede haber menos de 4 árbitros en regional preferente de la zona de Teruel. Las pruebas físicas un 0, claro, lo ves venir y dices, ¿pero cómo es posible esto? Y luego lo peor es que es sin informador. O sea, vas a partidos chulos y no tienes informadores. Ostras, que nosotros entramos 3 días a la semana, que nos mojamos, que nos calamos, que tenemos que gestionar 22 jugadores. Ostras, un mínimo de criterio. Ya no tengo que... Luego vamos a Illueca, por ejemplo, te viene Aquilino, un tío veterano, perdemos, chapó, se pegó un partidazo el tío y era súper complicado de pitar. El otro día contra el Montecarlo que perdimos, viene un chavalico joven, tendrá 18, 19 años y pitó muy bien, porque tiene criterio y sabe tratar a la gente, pero es que luego tienes a cada uno por ahí y dices, ostras, tratarnos con el mismo respeto. Es que luego los entrenadores a la mínima, ¡pum!, a la calle. ¿Quién nos defiende a nosotros? ¿Quién nos defiende? Porque yo, al final, el otro día en Liga Nacional veo que sanciona al entrenador del Ebro. Cogen las cámaras, ¡pum!,
y desmienten todo lo que ha puesto el árbitro en el acta. ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Quién nos defiende a los entrenadores? Siempre acabamos castigados nosotros. ¿Por qué? El otro día en Cariñena recibimos un gol en minuto 1. Pues el equipo bien. Luego hay una jugada, un centro lateral, la despejamos, nos la vuelven a poner, está Mario León fuera de juego, hacemos un penalti clarísimo, en línea no levanta, el penalti es clarísimo. Para mí desde la grada es clarísimo. Y no lo pita. En el minuto 46, la última jugada del partido, la vamos a poner en un centro lateral, un balón parado. Se pone uno del Cariñena en el medio, nos impide sacar, continúa la jugada, llega un defensor mío en el mano a mano, se la quita perfectamente, cae el delantero delante de mi portero y pita penalti. Yo que estaba al lado de la grada del Cariñena, que se estaban deshuevando, que se estaban riendo y te revienta el partido. Y tengo la suerte de que no me estoy jugando absolutamente nada. Pero es que lo del otro día fue de película de terror, es que al final es que te revienta el partido. ¿Por qué tiene que pasar esto? Pero es que luego, al final los jugadores se calientan, protestan, porque se les ríe. Se ríen. Tú lo has dicho, el problema es que no hay. Ese es el problema, es que no hay. Y con lo que hay, pues tienen que, fíjate tú, si tienen que dar servicio a tantísimos equipos y un montón de competiciones, ¿no? Es lo que, claro, es el gran debe, ¿no?, que tiene la Federación Aragonesa, que yo creo que va a tener que poner manos en el asunto, porque al final, sin árbitros no hay juego, porque es así. Es que al final es he hablado hoy con 4 entrenadores. 3 se me han quejado de auténticas barbaridades y me han enseñado los vídeos. Y dices, ¿pero cómo es posible esto? Es que la gente se está jugando cosas. ¿Por qué si un árbitro se equivoca no tiene nevera? Yo si me equivoco me echan a la calle. Yo si me equivoco con el árbitro me voy a la calle. 1, 2, 3, 4, 5 partidos, los que sean. Porque los árbitros si se equivocan no pasa nada. ¿Sabes? Y tengo la suerte que afortunadamente o desgraciadamente no me estoy jugando nada. Que eso es un tema aparte, porque al final es otra pena que a falta de 9 partidos no me esté jugando nada y tenga que ser juez de muchos partidos de gente que se está jugando cosas. Porque la federación no hace lo que hizo en su día con el tema de la Copa del Rey, un playoff, aunque sea jugar 3 partidos más, 3 semanas más o 4 semanas más. ¿Tú sabes lo que es eso para un pueblo y para la competición? Que es al final que los equipos peleen hasta el final por todo. Es que hay equipos muertos, es que ahora nosotros, el San José, el Borja, el Magallón, es que estamos muertos, que no jugamos, pues quedar quinto, pues enhorabuena, es que quedas quinto y no pasa nada. Joder, crear algo para hacer la liga un poco más competitiva, que es regional preferente, que es el previo paso a tercera división, que es que en tercera división las subvenciones que son de 40 y pico mil euros, en la regional preferente son de 3.000 y pico. Joder, hacer algo para generar esos ingresos a clubes humildes, como puede ser Pradiano, San José o Magallón. Si les metes una previa de esas, es que hacen el año. Vamos a intentar hacer las ligas un poco más competitivas y vamos a intentar hacer las cositas un poquito mejor. Tenemos comentario, que si no te liarás y te calentarás. Comentario. Dice Idesco, buenas noches. Es sorprendente los pocos goles que está encajando el Alcorisa desde la llegada de Naya. Una pena que no tenga gol, si no estaría fuera del descenso. ¿Qué opináis los dos? Rafa, te dejo primero. A ver, yo creo que y esto lo hemos comentado alguna vez. A mí el Alcorisa, por ejemplo, me parece que es un equipo que tiene muchísimo mérito el que suban y el que bajen, porque está muy lejos de Zaragoza, está muy lejos de Teruel y al final hay muchas localidades por ahí alrededor, pero Alcañiz pues tiene equipo potente, Andorra tiene equipo potente, Caspe tiene equipo potente, que sean, digamos, un poco los pueblos que están a la redonda. Entonces sí que es verdad que se ha notado mejoría, sí que es verdad que es un equipo que no encaja, pero quizá lleva un déficit de puntos inicial que le va a hacer sufrir. Pero sí que es cierto lo que se comenta, que no le ha perdido la cara a la competición en ningún momento, y eso yo creo que es bueno. A ver, pregunta por Twitch, que si no nos liaremos, y aún queda la tercera, la segunda y tal. ¿Echas de menos algo del fútbol juvenil? Te pregunta Canfranero. No, para nada, o sea, pero para nada, ¿eh? Pero te lo digo rotundamente, porque el fútbol regional es pasión, es hobby, la gente juega porque quiere jugar a fútbol, me lo paso en grande, los pueblos es una maravilla, jueguete local, jueguete visitante, no echo para nada de menos el fútbol
juvenil, porque además hay muchísima humildad, muchísimo más trabajo, muchísima más pasión, como te digo, y vamos, para Y nada. Te digo te ha un faltado, no te ha rotundo. faltado decir, Javi, y no hay padres. Correcto. No, a ver, en juveniles, bueno, sí, algunos sí que Hay se, padres, se hay meten, padres. Hay pero padres, mucho hay menos, padres. mucho menos. Ahí ya tienes que controlar los egos de los juveniles que muchos nos creemos que por hacer muy buen año en Liga Nacional, División de Cadete, somos tal y luego llegamos a regional preferente y Ay, amigo, ay, miau. amigo. Bueno, Sí, la sí. próxima temporada te veremos en el banquillo del Pradillano, ¿o no? No sé, a ver, Rafa, habla con Óscar. Mira, a ver. Le digo a Óscar, ¿quieres que le pregunte algo concretamente? Y dice, sí, pregúntale si va a renovar el año que viene. Así que te la ha hecho Francho y yo con Francho no he hablado. Bueno, ahí Te lo estamos, juro, ahí estamos en negociaciones. Lo que digo, el fútbol regional siempre se mueve todo mucho más tarde. Tenemos que intentar repetir lo de este año, que es una cosa muy compleja, porque al final ya no eres la sorpresa, ya la gente ya te conoce y tenemos que ser capaces de intentar mejorar lo de este año. Si no, va a ser difícil. Ahora, yo también valoro mucho más el estar a gusto que llevarme X dinero al final de mes. Es que esto lo hago por pasión, por hobby, y aquí me tratan muy bien, estoy súper a gusto y ahora pues ya tengo, a partir de Semana Santa pues empezaremos a hablar tranquilamente para ver qué idea lleva el club. Pues ya sabes, Javi, donde se está a gusto, firme rato. Mucho rato. Gracias. Eso es. Un abrazo. Muy bien, muchas gracias a vosotros, que va muy bien. Que vaya bueno. Hasta luego. Bueno, Rafa, que nos vamos con la tercera división. Luego te Hasta veo. ahora. Doña Laura Ferrer. Buenas noches. Ahí te tenemos. Buenas noches, Laurica. Buenas noches, ¿qué Que se nos ha liado la tal? cosa. No, que con lo el Javi. conozco, lo conozco ya hace muchos años. Y ya me lo conozco. Pues ala, como dice Jandro, vamos a meterle caña en una tercera que ahora sí que sí, ya está completamente loca. Sí, totalmente. Es que fíjate, se ha jugado la jornada 28ª, curiosamente, una jornada que tan solo se han marcado 7 goles, Francho. 7 goles en todos los partidos. Ostras, ¿Qué significa esto? Pues hombre, significa que aquí cada uno ya con respeto, con cuidado, nadie quiere perder, no lo vamos a llamar miedo, sino, como digo, ese respeto es que 7 goles, oye, yo no lo recuerdo. Hombre, yo hace muchos años, yo no creo sé. que no ha habido una jornada Los que tenían que contar tampoco varias veces, prolífica, digo, igual me he equivocado, como soy de letras, igual me he equivocado sumando, pero no, es que son 7 goles. 7 goles en toda la jornada. Bueno, pues si te parece, jornada 28, donde teníamos. Sí, jornada 28, eso. El primer duelo, el duelo entre el líder y el perseguidor, o el que hasta hace 4 días ha sido el líder de la competición. El Ebro, que visitaba la base aragonesa del fútbol, al Huesca B. Empate a 0. Empate a cero, fíjate, Huesca B 53 puntos, Club Deportivo Ebro 55. Como digo, empate entre dos equipos que luchan por ese liderato y como digo, bueno, pues esa plaza de ascenso directa entre el Huesca B y el Club Deportivo Ebro. Sí que es verdad que el Club Deportivo Ebro se quejó de un gol anulado por posible fuera de juego, no veo ahora más que la tabla, y hay que recordar que el partido de ida quedó 1-2, por lo tanto el golaveras lo tiene ganado en casa en caso de empate el Huesca B, Francho. Sí, señor. Veremos a ver cómo se determina ese rush final. También se disputó a las 4:30 de la tarde el sábado ese Zuera Cuarte victoria para los verdes por la mínima, por 0-1. Sí, por eso te digo que ha sido una jornada que con muy poquitos goles. Y además este gol tempranero, porque fue en el minuto 2, gol de Gassama. Bueno, pues de nuevo ese orden o ese buen orden defensivo, tanto del Club Deportivo Cuarte, que nos tiene acostumbrados durante toda la temporada, como también del Club Deportivo Fuera, porque no es un equipo que esté encajando muchos goles, pero le dio para sumar los 3 puntos al Cuarte y mantenerse los dos equipos en puestos de playoff de momento. En la mañana del domingo a las 12:15, el único partido que no acabó con un 1-0 fue el Binefar Belchite, 2-0 para los de los Olmos. Ese es el que ha elevado el nivel, con elevó el listón. Exactamente, con ese 2-0. 2 goles del Binefar en momentos claves, además, Francho. Antes del descanso, Genis anotaba el primero
y ya pues en el 89 prácticamente ya esperando ese añadido se admitiera hacia ese 2-0 para un Belchite que de nuevo se mete en problemas y que además Cotoño acabó expulsado, por lo tanto estuvieron jugando unos minutos el Belchite con un hombre menos, así que en estas jornadas a seguir luchando y a seguir peleando. Pieza fundamental para Limones, Cotoño, ya veremos a ver cómo lo suplen esta semana. Entonces vamos a Piedrabuena, empate a 0 entre el Brea y el Fuentes en ese duelo en la zona baja. ¿Crees que el Brea ha perdido ahí una bala importante al jugar en casa, que no sabemos que el Norte del Fuentes? Sí, no, desde luego no. Es verdad que siempre puedes jugar con el factor campo, con el factor que estás en casa, pero bueno, aquí tenéis un ejemplo de lo que es esta jornada apretando equipos y con ese miedo a perder, como decíamos al comienzo, nadie quiere perder y reparto de puntos. Pues bueno, pues que siguen los dos en puestos de descenso, no les vale, es verdad que no les vale a ninguno. Bueno, a veces se puede arriesgar o no te entran los goles, pero en definitiva, bueno, pues 0-0 y a continuar peleando, Francho, es que no queda otra en estas 7 jornadas que restan. No queda otra. Como le va a tocar pelear al Almudévar, que en casa perdió con el Tamarite por la mínima, por 0-1. El Almudévar que también se complica algo la vida. Sí, el gol, el único, tanto lo anotaba de David Salas para el Tamarite, para los de la Colomina, y ojo otra vez al Almudévar. Es verdad que todavía tiene un pequeño margen, pero no te puedes descuidar, por lo cual luego cuando repasemos la clasificación por esa zona baja de la clasificación veremos que desde luego cómo está el tema para lo que queda y luego lo que va a contar, los duelos directos y los golaveras que también pueden ser importantes de aquí a final de temporada por esa igualdad. Pues mira, los que han aprovechado esta jornada y de qué manera han sido el Caspe y la Almunia. El Caspe, victoria en Fraga por 0-1. Bueno, y cuando ya sabemos lo que son los delanteros, que atraviesan por rachas, que vamos a decir de Fran Rotellar, que les ha metido de todos los colores, que ha tenido, bueno, pues como al igual que el equipo, porque al fin y al cabo esto es un conjunto, es un equipo, y de nuevo pues ha visto puerta, y fíjate, gol en el minuto 70, 0-1 y 3 puntos para casa, 31 puntos ya para el Caspe, de momento también pues saca la cabeza de esos puestos de peligro y el conjunto de Javier Romero que poquito a poco parece que está viendo la luz al túnel. Y los que también se quieren escapar de esa zona baja, los de la Almunia, victoria en Jumaya, también por la mínima, 0-1 ante el Calamosa. Señor. Gil, además, bueno, pues un viejo rockero en el minuto 85, como digo, nadie quiere perder en la categoría y la Almunia se llevó 3 puntos importantes, bueno, pues para seguir peleando, porque de hecho la Almunia está fuera del descenso directo y bueno, pues que ahí iba a estar peleando en estas últimas jornadas, Francho. Los que siguen peleando son los del Atlético Monzón, victoria en el Isidro Calderón por la mínima ante Lutrillas, 1-0. Un 1-0 de Pablo Bernardez en el minuto 66, llegaba la alegría al Isidro Calderón para un Tamarite que bueno, pues ahí está en una zona que todavía, por supuesto, con 41 puntos tiene para plaza o pues para soñar, ¿no? Con lograr puesto de playoff y la Almunia, por supuesto, también para soñar con la salvación. El último encuentro, el que cerraba esta 28ª jornada, empate a 0 entre el Andorra y el Épila en el Endeiza. Por cierto, antes de que se me olvide, que buenas noticias para Lutrillas, para La Vega, que bueno, pues se va a rehabilitar parte de la entrada, también se va a remodelar un poquito la tribuna, así que bueno, pues también eso son buenas noticias, pues para hacer crecer al fútbol aragonés y en esta ocasión al Club Deportivo Lutrillas, a La Vega, un campo además que tiene muchísima afición, así que enhorabuena. Vamos con la clasificación. Dime. 0-0, como digo, que me he ido y me estabas hablando del último partido de ese Andorra 0 de Pila 0. Bueno, pues otro partido también que es verdad, bueno, se crearon ocasiones, pero en esta ocasión otro también equipos que bueno, tanto Andorra como Épila cerraron sus porterías a 0. Y vamos con esa clasificación. Decíamos al comienzo de
de este repaso, que el Club Deportivo Ebro con 55 puntos es el líder, a 2 puntos está el Huesca B con 53, eso sí, con el gol haberás ganado, porque 0-0 en casa y 1-2 ganaron en el campo del Ebro, en el campo del Carmen. El Binefar es tercero ahora con 48 puntos, después de ese 2-0, cuarta plaza para el Cuarte con 46 y quinto el Fuera con 44. Ojo al Monzón, que tiene también 44, por lo tanto tiene todo abierto, al igual que el Tamarite con 41. Ya bajamos a la octava plaza, al Épila con 39, Andorra noveno con 38, 34 puntos para Calamocha con 34, también está Lutrillas, el Almudévar con 33 y Fraga con 33. Bueno, aquí viene un poquito el peligro, aunque Caspe está fuera del descenso, tiene 31, 28 para la Almunia. Y aquí ya, en zona de descenso, Belchite con 27, 27 también para Brea y Fuentes 27. O sea, que imagínate cómo está. Y vamos con la próxima jornada rápidamente. El sábado, de nuevo jugar al Ebro, recibiendo al Club Deportivo Fuera. También buen partido. Vamos a ver de lo que son capaces pues el conjunto zufariense frente al Club Deportivo Ebro. Y ya para el domingo, en horario matinal, como suele jugar el Cuarte, a las 12, el Cuarte recibirá al Binefar. Partidazo también, sin lugar a dudas. Por la parte alta, la Almunia Fraga a las 4:30. A las 5 de la tarde, el Belchite recibirá al Andorra. El Tamarite también a las 5 al Brea, el Fuentes al Atlético Monzón. Fíjate, son duelos dispares. Utrillas, Calamocha, el Épila recibirá al Almudévar y el Caspe al Huesca B. Ojo a ese partido, al Caspe Huesca B, que en los Rosales puede pasar de todo. A ver, que tenemos comentario, creo. No sé si me Sí. lo va a lanzar aquí. ¿Ves? Tus amigos del Triangulito Radioso, amigos también de la casa. Saludos, Sí. Ojalá no ocurra, pero cuidado con los arrastres. Ay, qué razón lleva. Sí, eso también es verdad, porque no lo hemos comentado, porque ya nos gustaría que no ocurriera, ¿no? Desde luego. Sí, es que nosotros estamos dando por hecho de que no va a haber arrastres. Sí, pero es que, puede ocurrir. hombre, claro, damos por hecho, es que en esos arrastres precisamente está en este momento la Almunia y Caspe. Sí. O sea, Caspe y la Almunia en este momento están o podrían meterse en ese arrastre. Pero como confiamos plenamente en la Unión Deportiva Albastro y confiamos plenamente en el Deportivo Aragón, no va a haber arrastres. Exacto, no va a haber arrastres. Así. Si no te arrastro. Venga, los arrastres para el Guiñote. Un besico. Sí. Hasta luego. Un beso, hasta luego. Adiós. Chao, adiós. Vamos ya con la segunda federación. Vuelve de nuevo Rafa Gracia. Buenas noches. Hola, buenas. Ahí te tenemos. Sí, que bueno, me gustaría que se estaba escuchando, me gustaría puntualizar que en el empate a puntos entre el Zuera, nosotros y el Monzón, el Golaveras lo tiene ganado el Monzón. Y en algunos sitios sale que vamos nosotros en el puesto de playoff y el Monzón fuera, pero es el Monzón el que ahora mismo jugaría ese playoff. Ostras, pues mira, no lo apuntamos. Bueno, como os la jugáis la semana que viene con el Ebro, igual sois los que dictamináis y determináis quién va a ascender la temporada que viene de este grupo aragonés de la tercera división. Bueno, yo creo que estamos pensando más en nosotros, en decidir por nosotros y por jugar el playoff que más que por decidir la liga. Es verdad que ahora llevamos 2 o 3 semanas que nos está costando más. El día de Pila perdimos en casa, teníamos muchas bajas. El otro día en Belchite y un par de despistes y con el Cuarte, pues la primera jugada del partido nos hicieron un gol, un día con mucho aire y luego no fuimos capaces de marcar ningún gol. A ver si esta semana volvemos a recuperar un poco esas buenas sensaciones que nos pasó en la primera vuelta también, que el día del Ebro en casa lo perdimos con una jugada un tanto polémica, y a ver si recuperamos un poco las sensaciones y pegamos el arreón final y nos conseguimos meter. Bueno, hablando de esta segunda federación, donde teníamos un doble derbi aragonés, tanto en la zona alta como en la zona baja, te dejo analizar los dos. Pues estuve viendo el Utebo con el Egea, lo estuve viendo en casa y yo creo que hay una frase que a mí me pone a veces nervioso, ¿no? Que oyes ahí entrenadores por ahí, una frase que dicen, es que esto es fútbol. Y a mí hay veces que digo, bueno, ¿qué quieres decir? Pues yo creo que la definición de fútbol fue el partido de Santa Ana del otro día. Un Utebo, bajo mi punto de vista, muy superior a Egea, tanto en contra del aire como a favor del aire.
que tenía el partido encarrilado, que pudo hacer goles en la primera parte, que se puso 2-0 y pudo hacer más goles en la segunda parte, pero en una acción que además yo creo que tiene algo de polémica, porque creo que Iker está fuera de juego en el remate y tal y cual, meten el gol y el Egea, que es un equipazo, porque es un equipazo, pues te empata el partido y se queda al último esa cara de decir, joder, pues sí, por el buen partido que hemos hecho. Pero claro, yo creo que un derbi muy aragonés, ¿no? Con muchísimo aire y con mucho... A mí me encantaba el partido porque estaba viéndolo en casa con mi padre y íbamos hablando que los dos equipos tienen 7, 8, 10 jugadores de Aragón. Yo creo que lo hace muy aragonés. Pues bueno, al final terminó en tablas demostrando que son dos muy buenos equipos y que en el fútbol pues que no te puedes despistar. Y por otro lado, el partido del Barbastro, pues el Barbastro tuvo alguna ocasión buena. Yo creo que era un partido pues, de 0-0 de mucho respeto entre los dos equipos y que creo que no dejaría satisfechos a ninguno de los dos. Vas a confiar en que el Barbastro lleva una buena dinámica, vas a confiar en que el Zaragoza, el primer equipo, pues sea capaz de ir recuperando gente y puedan jugar abajo los jugadores del filial, y vamos a ver un poco qué es lo que sucede, porque sí que es cierto que están muy necesitados de puntos los dos. Sí que, vamos, no sé cómo lo verías tú. La primera parte, sobre todo en cuanto a la zona alta, ¿vale? El derbi entre el Utebo y el Egea, yo creo que también condicionó un poco esa lesión de Gabarre, que yo creo que condicionó un poco el planteamiento que tenía en este caso el míster, de cómo había planteado, ¿no?, el partido, porque a mí me resultó muy curioso, ¿no?, ver a Gabarre, un punta mucho más pesado, que juega más con el cuerpo, más de espaldas a la portería, alto, nos indicaba un poco, ¿no?, por dónde iban a ir los tiros del juego que iba a hacer la Sociedad Deportiva en el Santana, que siempre es más complicado, ¿no?, que jugar en Luchán, que es bastante más grande en cuanto a dimensiones, aunque bueno, de césped también son de estos de última generación. Y otro aspecto para mí importante y que dice mucho, ¿no?, del fútbol aragonés en estos derbis, la hermandad entre las dos aficiones, esa previa que se marcaron los de el Frente Barbo con el Frente Geano, yendo juntos al campo. Bueno, pues eso también lo tenemos que poner en valor, ¿no?, que muchas veces hablamos de aspectos de lo que es el juego en sí, pero también tenemos que poner en valor lo que hay fuera también del terreno de juego, y eso dice mucho de lo que se está construyendo en el fútbol aragonés. O sea, que hay que ponerlo en valor, y desde aquí nos quitamos el sombrero y chapó por las dos escuadras y por las dos aficiones. Y bueno, lo que dices del Barbastro, pues sí que, a ver, el Deportivo Aragón iba con todo, porque de hecho incluso hasta Lucas Terrer, que había ido, bueno, que en teoría había hasta última hora. O sea que sí que desde luego ahí se vio, ¿no?, un poco que iba con toda la carne en el asador. El Barbastro estuvo cómodo en el terreno de juego, y bueno, pues le faltó el gol, para haberse puesto un poco por delante y haber metido todavía más presión en una jornada que, para los intereses de los nuestros, yo creo que no ha sido mala, no ha sido mala dentro del todo. Quizás lo del Calahorra, que si hubiera caído, pues bueno, pues nos habría todavía compactado un poco más, ¿no?, esa zona, pero hay mucho lío en estas últimas jornadas. Un poco por lo que mencionas, sí que es cierto que el planteamiento de Iván yo creo que se ve un poco trastocado por la lesión temprana de Gabarre. Es verdad que hemos tenido una semana en Zaragoza de muchísimo aire, que los entrenamientos no han sido buenos. Yo lo comentaba con el propio Moisés, ¿no?, que la semana había sido mala, pues porque hacía aire, hace frío, no terminas de calentar ningún día, no terminas de romper a sudar. Son semanas que son peligrosas, y en este sentido, pues claro, tú haces un planteamiento en un partido importante, se te cae una pieza que es clave, a pesar de que Iker está haciendo un temporadón brutal, pues claro, te cambia y te trastoca. Respecto a lo del tema que comentamos del Zaragoza de Barbastro, pues bueno, pues al final sí, pero te van bajando a cuentagotas, ¿no? El miércoles recuperas a uno, el jueves recuperas a otro.
Y ojalá, porque yo hace muchos días que vengo que no me gusta nada, ojalá no vistamos un santo para desvestir otro y nos vayamos con los dos para abajo. Y luego respecto a lo del tema de las aficiones, pues es que yo creo que muchísimas veces en los campos de fútbol que se genera mucha crispación entre las aficiones, entre la gente que está afuera, y luego los jugadores están a otra película, están a otro rollo. Sí que es verdad que alguna vez que hay algún pique puntual entre unos u otros, porque no todo el mundo se puede llevar bien, ni se caerse bien, pero es que la mayoría de los jugadores han jugado juntos y la mayoría se llevan bien, con lo cual lo que pasa fuera del campo a los jugadores dentro del campo, y cuanto más nivel tienen, les da más igual. Entonces yo creo que está muy bien que se vaya, se veía un ambiente, a pesar de una mañana desapacible, porque ahí en Utebo, como en Egea, cuando sopla. Y bueno, pues es verdad que yo creo que es el camino, que yo creo que son dos equipos que están haciendo una temporada tremenda. Lo comentaba Paco Rubán en la retransmisión, a ver si éramos capaces de. Yo creo que va a ser mucho pedir, ¿no? De echar a la Sociedad Deportiva Logroñés del playoff y jugarlo con los tres. Yo creo que eso no va a pasar. Y la verdad es que la mayor de las suertes pues para el Teruel, que volvió a remontar un partido el otro día contra la Real en casa y ya son 10 de 11 o 11 de 12 o ya me perdí la cuenta. Y pues eso, que el Teruel, el Utebo y el Egea pues que consigan terminar de la mejor manera posible y que hagan un playoff digno de su nivel y de la temporada que están haciendo los tres. Si te parece, vamos a hablar con nuestro protagonista para hablar un poco de cómo vivieron el encuentro ese derbi de la zona baja y sobre todo cómo van a afrontar lo que viene una vez que ya hemos visionado un poco la tabla. Y hay mucha gente ahí en ese lío del descenso. Víctor Méndez, buenas noches. Buenas noches, un saludo a todos. Muy buenas noches, cancerbero de la Unión Deportiva Balbastro. Comentábamos un poco ese derbi en la zona baja, donde llegabais los dos equipos, pues bueno, con muchísimas apreturas, pero ¿cómo lo viviste tú en la portería? Bueno, al final, como dices tú, llegamos los dos con nuestra apretura, pero creo que el comienzo del partido tuvimos varias ocasiones claras, no las supimos materializar. La primera parte creo que fue claramente nuestra. Lo único su peligro fue en transiciones un poco de ataque-defensa, porque era balón parado nuestro y nos transitaban rápido y era donde nos generaban peligro. Y bueno, la segunda parte, pues es verdad que ellos salieron mejor, nos fueron hundiendo poco a poco, pero con el paso de los minutos pudimos volver a generar ocasiones para hacer gol. Víctor, lo primero, encantado de saludarte. Ya sabes que aquí seguimos a los equipos aragoneses y sufrimos con vosotros y con el día a día. Estaba un poco repasando, como hago antes de entrar en cada programa, pues un poco pues las dinámicas, ¿no? Y la dinámica del Barbastro, de tanto de las 5 últimas jornadas como de las 10 últimas jornadas, es que si jugáramos a esos 5 a esos 10 partidos, la realidad es que el Barbastro estaría en mitad de tabla y estaría relativamente tranquilo. ¿Os tenéis dentro del vestuario un poco esta dinámica de los últimos 2 meses o 2 meses y medio para conseguir salir de una posición que prácticamente habéis estado toda la temporada? ¿O cuál es la mentalidad que tenéis en el día a día? Sí, lo primero, encantado igual. La dinámica de los últimos partidos, pues yo creo que ha sido un poco el reflejo de la temporada, porque es verdad que a comienzo de temporada y más o menos hasta diciembre, pues estábamos generando mucho más de lo que realmente los resultados estaban siendo, y pues, a partir de eso, de diciembre, enero en adelante, parece que ha ido un poco de la mano lo que generábamos con los goles, y eso pues ha ayudado un poco más a esa dinámica de la que habla, que intentaremos mantener de aquí al final, que ahora viene pues un tramo el más importante, porque ya lo que hayas hecho de aquí para atrás te sirve para ahora estar
en la posición que estás, pero ahora lo que te va a marcar es lo que hagas de aquí en adelante. Bueno, como ya sabéis que nuestro programa es muy interactivo, tenemos 3 comentarios. Vamos a que nos vaya lanzando los Jandro. El primero, Jorge Uriel. Este fin de semana se dio una lección de gran previa futbolera entre dos grandes aficiones, frente Barbo y frente Geano. Correcto. Siguiente. Leticia Niebla. Grande, Víctor. Te queremos en la portería siempre. Ya estoy yo tifosis, ¿eh? Y el siguiente, dice el triangulito rabioso. Ha vuelto Víctor y 3 porterías a 0. Yo sí que te quería preguntar, como dicen los compañeros del triangulito rabioso, a ver, la portería del Barbastro es una portería un poco inestable para los porteros, porque entráis, salís. ¿Cómo lo lleváis tú y tu compañero? Bueno, ya desde comienzo de temporada, antes de firmar aquí, ya había mirado un poco ese tema y sabía que Dani era de ir cambiando durante la temporada. En una charla que tuvimos con él, pues así también nos lo manifestó tanto a Arnau como a mí. Y nada, a partir de ahí, trabajar los dos en el día a día para que al que le toque el fin de semana, pues poder hacerlo de la mejor manera posible. Al final, entre Arnau y yo hay una muy buena relación personal más allá de lo deportivo, y creo que eso también ayuda al equipo ya no solo en el fin de semana, sino en el día a día. Pues en la pelea por la parte de abajo hay pues, equipos que habéis estado pues, metidos ahí, pues el Izarra, que yo creo que lo tiene complicado, y el Suiza lo mismo, pero habéis estado una serie de equipos ahí metidos. ¿Tú ves que al final se puedan permutar posiciones con equipos tipo el Guernica, por ejemplo, que es un equipo que ha estado todo el rato, o sea, todo el año en mitad de tabla alta, o incluso el Tudelano? ¿O crees que, o sea, quiero decir, mi pregunta es, ¿crees que los que vais de inercia de atrás hacia adelante vais a conseguir pescar a estos? ¿O cómo lo ves a esos equipos que han estado tranquilos durante todo el año, pero que ahora se acerca el final de la liga y realmente están muy cerca? Porque comentamos el Guernica, pero el Guernica está solamente el Anguiano que también iba en caída libre, y el Deportivo Aragón le dio un balón de oxígeno y ya está abajo otra vez. Sí, correcto. Incluso el propio Tudelano. Perdona, sí. Yo creo que al igual que siempre se dice por arriba que el que viene de menos a más generalmente tiene ese mayor porcentaje por la inercia de poder terminar de concretar el ascenso, y creo que en la zona en la que estamos nosotros, que es totalmente opuesta, pues también el ir de menos a más te hace llegar a final de temporada con esa confianza, con esa fluidez en el juego, y creo que nos va a ayudar a intentar cazar, por así decir, a esos equipos que comentas, y al final yo creo que lo va a marcar mucho los detalles, porque hay mucho enfrentamiento directo también entre todos los que estamos metidos abajo. La diferencia de puntos entre todos es corta. No sé, no me podría arriesgar ahora mismo a decirte nada, pero creo que va a ir cambiando semana a semana. Esperaremos que cuando acabe no seamos nosotros los que estemos abajo. Bueno, de momento estáis en la posición de play-out, que eso ya es una bala, ¿vale? Una bala más. Porque, bueno, tendríamos que analizar los 4 grupos, se salvaría uno, el mejor de esos puestos de play-out. En estos momentos lo tendríais que disputar. Pero viendo los enfrentamientos, sobre todo este que os viene, frente al filial Babazorro, que lo tenéis a 3 puntos, 36 ellos, 33 tenemos nosotros, la Unión Deportiva de Albastro. Luego el siguiente encuentro, donde recibís a la UDL, una UDL ya absolutamente defenestrada, ya no tiene posibilidad de alcanzar el playoff, y lo único que están buscando es clasificarse para la Copa del Rey. Esos 2 encuentros, ¿tú crees, Víctor, que pueden marcar el devenir de la Unión Deportiva de Albastro en esta temporada? Sí, yo creo que al final en la situación que estamos, ya cada partido
va a ser clave para nosotros. Al final es donde estamos. Por ejemplo, en la UDL, sí es verdad que, como dices, pues está ahí un poco ya en tierra de nadie, pero al final es la UDL, tiene una afición detrás, un orgullo. Al final es un poco engañoso al final cuando los equipos te vienen así, pero lo que te digo, creo que en la situación que estamos ahora, pues tenemos que pensar 100% en el Alavés, preparar la semana bien para ir a Vitoria e intentar traernos los 3 puntos a Barbastro y poco más. Ir partido a partido como aquel que dice y seguir sumando. Claro, luego Guernica e Izarra. Es que os estáis jugando ahí todo, esa zona baja, y yo creo que está en vuestra mano. Viendo el calendario, quitado la UDL, que podrías decir, bueno, pues es un transatlántico, un Titanic que pues que está en hundimiento, ¿no? Pero que precisamente estos equipos heridos que no se juegan nada, como tú dices, la honrilla la tienen ahí, y me imagino que, bueno, que a la afición por lo menos le querrán dar esa copa, ¿no? Esa clasificación para la copa, pero viendo un poco en una fotografía un poco más amplia, sí que hay esa opción, ¿no? De que esté en vuestras manos el poder clasificar, el poder manteneros en esta categoría, que yo me imagino que para ti está siendo bonita y movida, ¿no? En el plano personal. Sí, al final, como te decía, hay mucho enfrentamiento directo ahora en esta última jornada y está en nuestra mano. Está claro que dependemos de nosotros mismos y creo que es lo mejor que nos puede pasar. Y luego, por la otra parte, pues sí, era mi temporada de debut, está en la segunda ref y yo en el plano personal y colectivo estoy muy contento y agradecido a la Unión Deportiva Barbastro y al míster. Yo creo que me gusta mucho mirar los números y demás. Lleváis un coeficiente de goles a favor, goles en contra de solamente de -4, que son números que nos deberían de llevar a la parte del Alfaro del Tudelano. El Tudelano lleva -3 y el Deportivo Alavés -3. Yo no voy a lanzar una pregunta, voy a lanzar un poco una reflexión y un sentir, que yo creo que con este bagaje de goles a favor y de goles en contra, yo creo que el Barbastro va a conseguir sacar el objetivo adelante. Estaría mucho más preocupado, por ejemplo, un Anguiano que tiene un -13, una Real Sociedad C que lleva un -17, ¿no? Que en este caso vosotros pues se ve que los partidos se están decantando siempre por la mínima. Entonces, con cualquier detalle, seguro que de aquí a final de temporada esos detalles se van a cuidar y que el Barbastro va a permanecer un año más en segunda red. Quería lanzar un poco esta reflexión y como finalización, ¿no? Más soflama, más soflama que reflexión. Pero sí que es cierto que, bueno, está en vuestras manos. Yo me imagino que para ti, en este estreno en la segunda federación, buen estreno con un equipo que siempre, pues bueno, nos da muchas alegrías, ya no solamente en la Copa, sino también en Liga. Esta temporada, bueno, está siendo un poco más dubitativa, pero lo que está claro es que lo tenéis en vuestra mano y que todo el fútbol aragonés está con vosotros, desde luego. Sí, al final un poco a colación de lo que decía Rafa, que nosotros estamos con los números que él dice y, por ejemplo, esta semana vamos a Vitoria y están en -3 y el Alavés nos saca 3 puntos, creo que están décimos, me parece. Sí, décimos. Y al final es un gol de diferencia. Así que bueno, es lo que hay. Hay que, por ello, que tirar para adelante con lo que tenemos y sacarlo. Bueno, Víctor, la temporada que viene, si se obra el milagro que se va a obrar, ¿te veremos con la zamarra del Balbastro o no? Bueno, ya lo veremos. Ahora mismo no lo sé. Yo lo único que te puedo decir es que mi contrato acaba aquí a final de temporada, pero yo aquí estoy muy contento con el club, con la gente que lo rodea, con la ciudad. Mi familia cuando ha venido ha estado bien, mi novia igual. Es lo único que te puedo decir por ahora. Lo otro, por ahora, creo que lo importante es
llegar a esa finalidad que tú dices, que es salvar la categoría, y a partir de ahí, pues ya veremos lo que pasa. Pues hombre, un canarión como tú, si se ha acostumbrado al frío de la capital del Vero, ya tiene todo hecho. Sí, un pequeño matiz, que lo de Tenerife es tinerfeño, chicharrero, canarión es a lo de la isla de enfrente. Pero no te lo... Yo lo hablo como la unidad canaria, ¿eh? No te... Que ya sé que eres tinerfeño, que me canso de decirlo en las narraciones para la televisión. Siempre digo, el portero tinerfeño. Pero te has acostumbrado, ¿no? Al clima, que es lo importante. Y a ver las montañas nevadas. Sí, no, muy bien, ya como te digo, aquí desde el primer día muy bien, que no tengo ninguna queja de nada, así que creo que eso es lo más importante, estar a Un buen gusto sitio. en un sitio y como decía antes, creo que era con Javi, si estás a gusto en un sitio, a veces es mejor quedarse. Exacto. Y aparte a ti la gente te quiere, ¿eh? Porque se ve, se nota, se ve y bueno, y tienen depositada toda su fe en ti y en Arnau. O sea que, desde luego, ahí estaremos, alentando y animando. Víctor Méndez, un placer tenerte aquí en la grada y, oye, por los 3 puntos. La semana que viene lo vamos a decir aquí, que los 3 puntos vinieron para casa, vinieron para el Municipal y la capital del Vero. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Rafa, pues próxima jornada. Vaya los partidicos que tenemos. El Egea que recibe al Calahorra. Si el Egea hace los deberes, vuelve de nuevo a meter al Calahorra en problemas, porque al final aquí tenemos que meter a mucha gente en el lío. Más mejor. Exacto, el Balbastro, que visitará al filial Babazorro, al Alavés B. Tenemos al Teruel, que visita al filial de Eibar. Ese sí que es un duelo en la zona alta. Y yo sigo apostando que el Teruel va a ascender directo. Lo digo hoy y lo digo aquí y lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo cuando venía de atrás y la gente me decía, tira que estás loco, se te notan los colores. Pues ya no es por colores, es que creo que el Teruel puede ascender directo. El Utebo, que visitará el Ciudad de Tudela frente al Tudelano. Si el Utebo hace los deberes, mete también en un movidón gordo al Tudelano. Y tenemos ese duelo en la zona baja, donde el Deportivo Aragón se la tiene que jugar contra el Subiza. Un Subiza que ha mejorado muchísimo, que viene de ganar 3-0 y que, bueno, que necesita esa victoria. Vamos, si quieres por orden inverso, el Zaragoza evidentemente tiene que ganar su partido. Si desde luego quiere mantenerse, tiene que ganar. Y el tema del Suiza es muy, muy curioso porque lo venimos nombrando varias semanas y yo lo vengo diciendo hace muchos días que desde que recibió en casa, no sé si fue 0-6 o 1-6 del Egea, que creo que era la mayor goleada que había metido el Egea en segunda B, en segunda federación, ha mejorado mucho y de hecho esta semana ha conseguido ganar. El Zaragoza tiene que ganar sí o sí. Partido el Tudelano y el Utebo, pues el Utebo evidentemente tiene que ir a ganar ahí a Tudela. No será fácil, pero bueno, es un desplazamiento corto, es un desplazamiento cómodo, es un campo, un estadio bueno. Yo creo que el Utebo es un equipazo. O sea, a mí me gusta mucho, lo he visto 3 o 4 días y me gusta, tiene mucho empaque, tiene alternativas, tiene variantes. Yo creo que lo puede sacar y evidentemente pues mete en un lío al Tudelano, siempre y cuando los que vienen por debajo hagan los deberes. Hagan los deberes. Evidentemente el Barbastro pues tiene que intentar sumar en el campo del Alavés, al menos sumar, que no se vaya de vacío, porque al final sus partidos son de +2. El tema del Teruel, pues yo te lo compro. Si el Teruel es capaz de ganar esta semana el campo del Eibar, evidentemente es candidato absoluto a ser campeón de liga. También es cierto que cuando las cosas van bien, llevas 12 o 13 partidos seguidos ganando, estás más cerca de perder uno. Pero esperemos que no sea así. Yo que mi padre también es de un pueblo de la provincia de Teruel y me considero bastante turolense. Ojalá sea capaces de sacar ese partido de Eibar y darle chicha hasta el final. Y el Egea con el Calahorra, pues que yo no tengo ninguna duda de que el Egea va a hacer los deberes esta semana, que va a ser capaz de ganarle al Calahorra, pero ya no por los demás, sino porque tienen que exprimir hasta el final sus opciones de
de playoff, que las tienen, han demostrado que es un equipazo con muchísimas alternativas, muchísimas variantes también, y ojalá pues esta semana sean capaces de ganar ahí en lucha. Bueno, pues la próxima semana ya veis cómo está todo de embutido, ¿no? Esperemos que hagan los deberes todos, que podamos hablar de un pleno aragonés en esta segunda federación. Y nos vamos a la primera. En la primera, pues es que nos cansamos de decirlo, pero la Sociedad Deportiva Tarazona sigue haciendo los deberes, sigue peleando por mantenerse en esta competición tan complicada y tan dura como es este grupo primero, este grupo, como digo yo, norte de la primera federación, donde equipos tan sumamente importantes como puede ser el filial de Osasuna, el Promesas, el Barça B, la Sociedad Deportiva Morevieta, el propio Lugo, el Real Unión, el Celta de Vigo, el Celta Fortuna, están por debajo de la Sociedad Deportiva Tarazona en estos momentos, que ocupa la 12ª posición con 40 puntos después de empatar a 1 frente al Bilbao Athletic. Sí, la verdad es que semana a semana nos cansamos de decir que es una locura, ¿no? Lo que están haciendo. Yo creo que es súper importante que sumen todas las semanas, que algunas semanas sumen de 3, pero que sigan en esa dinámica positiva, porque los equipos que vienen por detrás pues vienen arreando fuerte. Hablábamos del Lugo, por ejemplo, que esta semana ha perdido con el Orense 0-2, pero el Lugo que venía a hacer un 3-3. Lo del Orense es muy curioso. Si nos remontamos, yo creo que si sacáramos las 10 últimas jornadas, pues las 10 últimas jornadas el campeón de liga sería el Orense. Precisamente es un equipo que empezó la liga último y que ahora mismo está con 42 puntos, solamente a 2 puntos de Zamora, que es el playoff. Nombrábamos la semana pasada al filial del Barça, pues el filial del Barça, si no me equivoco, esta semana ha sido capaz de ganarle nada más y nada menos a la Cultural Leonesa. Es verdad que la Cultural Leonesa, pues yo creo que está medio ascendido y que se la sabe así. Y el tema del Tarazona, pues me recuerda un poco a Lutebo, en el sentido de que los dos tienen un delantero que cada vez que tienen media ocasión de gol, y eso que Frodo el otro día no estuvo acertado con el Egea, la meten para adentro. El tema de Adri Fuentes, pues yo creo que ahí tanto en Lutebo con Alberto Monsalvo como en Tarazona con Michel han hecho un trabajazo, y evidentemente cuando tienes un delantero de este nivel que encima está de dulce, pues todo se allana. Es verdad que hay que rematar el trabajo, es decir, está a 4 puntos del Osasuna, del Atlético Osasuna B, que es el que está en descenso, y vamos a seguir confiando en el trabajo en el día a día, y que la liga es larga, ¿vale? En esta liga todavía quedan 8 partidos, 24 puntos en juego, pero vamos a confiar en que sigan esta dinámica y que lo saquen y tengamos al Tarazona un año más en Primera Federación. Esta semana les toca enfrentarse al Andorra en el campo del Principat, y analizando un poco la plantilla del Andorra, hay viejos conocidos de nuestro fútbol, como es el caso de Manel Rollo, el jugador que militó en el Club Deportivo Ebro hace ya unas campañas, cuando estaba en la segunda división B, el conjunto aragonés, pero está Eric Morán, Álvaro Martín, Cerdá, Manu Nieto, o también el caso de Álvaro Peña o el propio Sergio Molina, ¿no? Jugadores los que tiene en su plantel Carles Manso, que bueno, que le pueden poner un poco las cosas complicadas a la Sociedad Deportiva Tarazona, pero tenemos que acordarnos siempre que los de Barrero, otra cosa no, pero con equipos así se suelen crecer. Sí, a ver, al final el Andorra pues es un recién descendido de segunda división, es un equipo pues que, aunque solo sea por marketing, ¿no? Por lo que tiene detrás, por Piqué, incluso el propio Ibai Llanos, ¿no? Pues que al final era uno de los que en teoría iban a luchar por estar en la parte de arriba. Empezaron con Ferran Costa. Ferran es un chico joven que yo me enfrenté con él en División de Honor Juvenil, que era entrenador en la Astidi de Manresa. O sea, sí, la Astidi de Manresa llegó bien. Y no consiguió salir las cosas. Y claro, la realidad de la situación es que entre la Real Sociedad, que tiene 45 puntos, y el Orense, que tiene 42, pues estamos hablando del cuarto al octavo, al noveno, con el Arenteiro y el Atleti y Bilbao B. Es muy complicado. También es cierto que al final en el fútbol siempre lo
y quiero matizar esto bien, que no se malinterprete, que no somos que nadie. Ni se entienda que al final es mucho más difícil construir que destruir, es mucho más difícil ir a atacar que defender y salir a la contra. Entonces quiero decir, al final, pues yo creo que Tarazona, que es un equipo que está demostrando un nivel competitivo y un gen competitivo tremendo, y que además tiene sus ocasiones, tiene las ideas claras, lo hace muy bien, porque realmente lo hace muy bien, pero al final cuando vas a este partido, por ejemplo, en el que lo normal es que seas dominado más tú que dominar tú al rival, ahí es donde realmente ellos yo creo que se pueden sentir cómodos y es donde le sacan mucho partido a la idea y al trabajo tan brutal que están haciendo. Bueno, pues la próxima semana analizaremos ese encuentro, ese envite que va a tener la Sociedad Deportiva Tarazona ante el mediático Andorra. Esperemos que se quede única y exclusivamente en lo mediático y que el conjunto aragonés nos dé una alegría y nos ofrezca 3 puntos o un puntico. Estoy pendiente además de ir a Andorra el fin de semana, que no lo sé aún. Si voy, lo veré en directo, así que... Pues entonces te mandaremos de corresponsal. Igual bueno, por lo menos podremos... Algo haremos. De primera mano. Algo haremos. Ya te pediremos que le metas al cachofa a alguno, que yo sé que el bueno del Turu se ofrece a eso y a más. Bueno, pues, como no, las 11:34 no le queremos hacer la competencia al chiringuito de Pedrerol, porque sería, bueno, vamos demasiado sobrados y es muy feo por nuestra parte. Un programa de fútbol aragonés le quiere hacer competencia al todopoderoso señor Pedrerol, lo dicho, ahora ya dejándonos de cachondeos. Agradeceros que hayáis estado hora y media con nosotros disfrutando del fútbol aragonés en toda su extensión, desde la división de honor juvenil hasta esta primera federación, pasando por el femenino, por la preferente, por la tercera, por esa segunda federación y, como no, por la primera federación, la categoría reina del fútbol todavía. Algunos dicen no profesional, eso ya lo dejo a vuestro criterio. Por nuestra parte, nos despedimos ya hasta el miércoles, donde los aficionados y aficionadas del futsal aragonés tenéis vuestra cita con el 40x20. Y los que no, pues nos volveremos a ver y a oír el lunes a las 10 de la noche, aquí en La Grada FM. Sed buenos. Adiós.